Realizamos una inspiración, una exhalación profunda. Sentimos cómo está nuestro vehículo físico. Recorremos desde los pies, piernas, cadera, espalda. Dejamos nuestras emociones. Soltamos. Y ahora toda nuestra atención y concentración para el desarrollo de hoy, que justamente es el plano mental. Vamos a hacer una invocación que es la cadena de unión de Annie Besant. Que los santos seres, cuyos discípulos aspiramos a ser, nos muestren la luz que buscamos y nos den la poderosa ayuda de su compasión y sabiduría. Hay una paz que a toda comprensión trasciende, es la que mora en el corazón de quienes viven en lo eterno. Hay un poder que todas las cosas renueva, es el que vive y se mueve en quienes saben que el yo es uno. Que esa paz sea con nosotros, que ese poder nos eleve hasta llegar donde el único iniciador es invocado hasta ver el fulgor de su estrella. Que la paz y la bendición de los grandes seres se difunda por los mundos. Paz, paz, paz. Gracias. Gracias, José Carlos. Vamos a recapitular un poquito, como para introducirnos también al tema de hoy. Esta imagen, no sé si algunos la conocen, es del árbol invertido. El Ashvata describe la manifestación cósmica como un árbol invertido. La existencia nace de un principio superior, llámese Brahman, llámese Dios, llámese Logos. El árbol, símbolo de conector entre el cielo y la tierra, la unión de dos planos. Representa el universo, donde lo manifestado se nutre de una conciencia superior, figuradamente tiene sus raíces arriba. Es decir que somos alma con cuerpo, no al revés. La conciencia y sus vehículos, vida y forma, materia y espíritu, son las expresiones temporales de los aspectos de la existencia no condicionada, la cual no es conocida excepto cuando se manifiesta como la raíz de espíritu, el ser abstracto, el logos abstracto, de donde provienen todos los yoes individuales, y la raíz de la materia, de donde provienen las formas. Recordemos que la distinción entre vehículo y cuerpo consiste en que el vehículo es un cuerpo que ya el ego domina y maneja. La mente universal interpenetra todo, cada parte del cosmos, desde el átomo hasta la galaxia, está dotado de ciertos grados de inteligencia. El cosmos mismo
es ordenado e inteligente y tiene sus leyes. En el hombre, esta se manifiesta como lo que llamamos inteligencia humana. En el animal, como instinto. El principio mental, o también lo denominan como alma humana, manas. Esto lo van a encontrar en el libro de Pablo Sender, Las 7 dimensiones del ser. Hay que recordar que la mente no es el conocedor. La mente es un instrumento para obtener el conocimiento. Y que la mente es fundamentalmente dual y material. Van a encontrar que algunos hablan de materia de los planos, nivel, esfera o región, superior, inferior. No denota su posición, puesto que todos ocupan en el mismo espacio, tan solo indican el mayor o menor grado de condensación de la materia primordial y su diversa tónica de vibración. Tanto eso ocurre en el hombre como para la Tierra, es decir, en el micro y en el macrocosmos. Y que, hablando de manas, el pensador, que el pensar es simplemente un modo de ordenar nuestras percepciones basado en las apariencias que nos transmiten los sentidos y que son retenidos por la memoria. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación. Estamos basándonos en el libro La renovación de sí mismo de Taimi, capítulo 8, Funciones del cuerpo mental. ¿Se acuerdan que habíamos visto anteriormente que la primera función básica del cuerpo mental inferior es la de convertir las sensaciones emocionales en percepciones mentales de color, forma, sonido, gusto, olor, tacto? Y la segunda función básica es combinar y almacenar. La mente no solo combina estos elementos sueltos en una imagen compuesta, sino también suministra del almacén de la memoria los elementos que pueden faltar. Sucede que la mente ha recogido impresiones de diversas clases, ha guardado estas impresiones en el almacén de la memoria. Este mundo externo que percibimos por medio de los sentidos resultaría muy pobre y poco interesante si la mente no cumpliera esta función de almacenar y proveer los elementos faltantes. Fragmentar imágenes y coordinar movimientos. La función inversa es la de fragmentar en sus componentes cualquier impulso mental que pueda encontrar expresión a través de los órganos motores. El cuerpo mental inferior es el coordinador de todos los movimientos que hacemos en nuestra vida ordinaria para encarar cualquier situación en el mundo externo. Recuerden que si cuando, como vemos, se nos aproxima algo que amenaza herir nuestro cuerpo físico, nuestras manos, piernas y todos los músculos adoptan instantáneamente y automáticamente la posición más adecuada para evitar el daño. Todos estos movimientos complicados y eficientes son posibles gracias a la coordinación y control que el cuerpo mental inferior ejerce. Aunque generalmente esto ocurre tan rápido que no lo notamos. Al multiplicarse las experiencias en la vida del individuo, sigue aumentando el número de imágenes de objetos que se acumulan en el almacén de la memoria. Acá la imagen representa todos los símbolos, dibujos
Y gradualmente empieza la mente a elaborar estas imágenes de maneras diferentes. Las arregla y las reagrupa, las clasifica y las compara. Y así evoluciona una tras otra nuestras diversas facultades mentales de razonamiento, juicio y demás. Vamos aprendiendo gradualmente a pensar. Pensar no es otra cosa que establecer relaciones entre las imágenes presentes en nuestra mente y que por tanto la calidad de nuestro pensar dependerá en gran medida de la clase y cantidad de esas imágenes. Una mente llena de imágenes claras y correctas en relación con cualquier asunto estará en condiciones de pensar mucho mejor con respecto a ese asunto que una mente pobremente abastecida de tales imágenes. La base de nuestro proceso de pensar está compuesto de imágenes que hemos adquirido por la observación, la lectura o algún otro medio. Pero aunque es tener estas imágenes, la sola presencia de un gran número de imágenes bien definidas en la mente no es suficiente para pensar bien. Tiene que existir el artista que arregle esas imágenes de tal modo que se produzcan bellos modelos de pensamientos. Si ponemos en manos de un hombre burdo un cofre lleno de piedras preciosas, él no puede formar nada con ellas, pero si se las damos a un buen joyero, él produce con ellas piezas de diferentes diseños y exquisita belleza. Asimismo, la mera acumulación de conocimientos por la lectura y la observación para acrecentar nuestras imágenes mentales no es suficiente. Tenemos que pensar con claridad y persistencia hasta que aprendamos a producir con el material así reunido pensamientos de hermosos patrones o que puedan ser utilizados bellamente en nuestra vida. Al considerar las funciones de la mente inferior, es necesario hacer por lo menos una breve referencia a la ilusión inherente en el conocimiento de una cosa a través de un medio refractor. El hecho escueto de que mientras permanecemos en la mente inferior estamos confinados a nombres y formas, a nuestras imágenes mentales, significa que nunca podemos conocer las cosas como realmente son. Toda imagen es relativa. Jamás puede darnos la cosa en su totalidad, sino apenas un corte o sección de ella. Aún en el caso de la percepción sensorial, podemos obtener millares de impresiones diferentes de un objeto simple, al mirarlo desde diferentes lados y distancias, pero ninguna de ellas representa al objeto en su totalidad. Esta consideración debiera ponernos en guardia contra el riesgo de tomar nuestras ideas y opiniones que se basan en la operación del intelecto por realidades de la vida. Apenas son representaciones parciales de ellas, sino desfiguradas. Esto debiera mostrarnos también la inutilidad de tratar de entender o conocer las cosas como son por medio del instrumento mental. No podemos conocerlas en el sentido real de la palabra, mientras no trascendamos el intelecto y logremos verlas a la luz de la realidad en que existen. Es el mismo caso que el de alguien que mira las luces de color del espectro, pero no puede saber lo que es la luz integrada blanca, mientras no vaya al otro lado del prisma y vea la luz que está produciendo ese espectro. Las imágenes
del objeto que percibimos por medio de nuestros sentidos es lo que solamente existe en nuestra mente y no representa fielmente al objeto que la formó. Los objetos físicos corrientes que percibimos en torno nuestro son mero conglomerados de átomos y moléculas en vibración. Y la forma, tamaño, color, etcétera, que vemos en ellos, no existen en ellos, sino solamente en nuestra mente. El objeto es meramente una causa instrumental desconocida que excita la imagen mental que se forma en nuestra mente, de suerte que realmente vivimos en un mundo de imágenes mentales que se forman en nuestra mente y proyectamos este mundo por un proceso que en sánscrito se llama vikshepa. Vamos a ampliar un poquito más después esta palabra al finalizar. Este proceso de proyectar nuestro mundo mental, tan evidente para cualquiera que se toma el trabajo de pensar acerca de lo que es la percepción sensoria, debiera convencernos de dos cosas. Primera, que el mundo en que vivimos está realmente dentro de nosotros, en nuestra mente. Y segunda, que en realidad estamos viviendo entre ilusiones del tipo más crudo, sin siquiera darnos cuenta de ello. El último punto con respecto a las funciones del cuerpo mental inferior es que este cuerpo y la mente concreta son dos cosas diferentes. El cuerpo mental es un vehículo de materia sutil y no es sino un instrumento que tiene sus raíces en prakriti, en la materia. La mente humana inferior es una modificación de la conciencia que funciona bajo las limitaciones de los planos inferiores y utiliza el cuerpo mental para expresarse. Esta mente es sensible, es de la índole de la conciencia y tiene sus raíces en el purusha, el espíritu. Esta tendencia a confundir el cuerpo mental con la mente es muy común y es la causa de la confusión que sufren muchos estudiantes con respecto a los fenómenos de los planos superfísicos. Cuando hablamos de la palabra vikshepas, quiero llevarlos a nuestras proyecciones en el mundo mental y lo que causa sufrimiento. Según en los Yoga Sutras de Patanjali, lo van a encontrar en los sutras 1.30 al 1.33. Cuando habla de que vivimos en ese estado de ilusión, allí habla de los obstáculos que causan la distracción de la mente, antarayas y vishepas. Sería como, el vishepa es como estar repitiendo un error constantemente. Con respecto a los obstáculos y a lo que perturba nuestra mente, en los Yoga Sutras, lo van a encontrar de Patanjali, lo van a encontrar en el libro de los yogas, la ciencia de la yoga de Taimi. Dice que son 9. La enfermedad, abatimiento, duda, negligencia, pereza, mundanalidad, el apego a lo mundano, vida frívola y externa, decepción, la falta de comprensión o ilusionarse, incapacidad para la concentración e inestabilidad. En el Sutra 1.31 van a encontrar el dolor, ya sea mental, la angustia, la desesperación, la depresión, nerviosismo corporal y respiración agitada, son síntomas concomitantes de una mente distraída.
Y también da la solución. Dice en el Sutra 1.32 que para suprimir, remover estos obstáculos, debe haber una práctica constante, intensa, de una verdad, de un principio. Es decir, la búsqueda de valores y de principios de conducta, así alejarse del polo opuesto. Esa es la manera en que la mente llegará a purificarse. La mente en el 1.33 nos dice que se obtiene una mente purificada cultivando actitudes de amistad hacia la felicidad, hacia los felices, de compasión hacia el dolor, los sufrientes, de alegría ante y hacia la virtud y de indiferencia ante y hacia el vicio. Es decir, acercarse a lo bueno o virtuoso y alejarse de lo que no lo es. Muestra la forma en que nuestro cuerpo mental se perturba y también nos da la manera de poder salir de ello. Antes de terminar, deseo compartir con ustedes un extractito que está en Powell, El cuerpo mental, que esto es algo que tenemos que tener en consideración. La vida animante, tanto de la materia mental como del astral, se encuentra en el arco descendente de la evolución. El progreso para ella es, por tanto, descender a formas de materia cada vez más densa y aprender a expresarse por medio de las mismas. Para el hombre, la evolución es justamente lo opuesto. Él ya se ha sumergido profundamente en la materia y se está elevando hacia su fuente. De consiguiente, hay un constante conflicto de interés entre el hombre interno y la vida de la materia de sus diversos cuerpos. Y para terminar, una consideración importante es: los materiales que reunimos en el curso de la vida presente se convierten en la vida después de la muerte, en poderes y facultades mentales que tendrán ulteriores expresiones en vidas futuras. El cuerpo mental de nuestra próxima encarnación depende del trabajo que efectuemos con el cuerpo mental que ahora poseemos. El karma nos dará la cosecha de acuerdo con lo que ahora sembramos. No podemos separar la vida de otra, ni crear milagrosamente algo de la nada, y que ni siquiera la muerte detiene esta obra. Bueno, así concluyo esta presentación. Muchas gracias, Miriam. Súper interesante. Y para reflexionar, ¿no? Muchos conceptos. Es muy amplio este tema, Emilce. Tomé algunas cositas, algunas perlitas nada más, pero creo que ahora entre todos vamos a construirlo. Sí, sí. Yo estaba pensando en a partir del estudio científico se sabe que el color que uno percibe en realidad es el reflejo objeto. Es decir, un objeto rojo, absorbe todos los colores menos el rojo y eso lo refleja y es lo que percibimos. O sea que el objeto en realidad no es rojo, es todo lo contrario. Es todos los otros colores menos el rojo. Es un ejemplo un poco lo que decía Taimi, ¿no? Que vamos construyendo nuestra realidad a partir de una percepción que a su vez es una ilusión. En ese punto se ve como más claramente, pero todos los sentidos nos transmiten de algún modo
una percepción ilusoria del mundo. Entonces es muy difícil saber cómo las cosas son en realidad. Entonces me quedo dando vuelta esa cuestión, ¿no? De que qué difícil es entender la realidad a partir de esa imagen tan distorsionada. Y sin embargo, vivimos en ella y nos hemos acostumbrado, digamos, a ella, ¿no? Ahí hay una pregunta en el chat. Ahí vamos. Una pregunta de Felipe. Dice, buenas tardes, muchas gracias por tu hermosa charla, Miriam. Una pregunta. Esa realidad, la mayoría de veces la formamos por el inconsciente, por lo que, ¿qué recomendaciones das, aparte del estar aquí y ahora, en conjunto con la meditación como herramienta? Me gustaría ampliar un poquito, y esto de recapitular, que el cuerpo mental inferior, que trata de lo particular, de lo que llama pensamientos concretos, por ejemplo, un determinado libro, una casa, un triángulo, y el cuerpo mental, el cuerpo causal y mental superior, recuerden esto, que es la conexión con nuestra parte superior para nuestro estudio, que trata de principios, ideas abstractas, por ejemplo, libros en general y casas en general, los principios de triángulos comunes a todos los triángulos, de manera que el cuerpo mental inferior trata de rupa o forma de pensamiento y el cuerpo causal y mental superior de arupa o pensamiento sin forma. También desarrolla, por ejemplo, Powell la analogía de las matemáticas con la aritmética, que vendría a ser el mental inferior, y con la álgebra, que vendría a ser el mental superior. Entonces, la idea es de tratar de que nuestros pensamientos sean lo más universales posible, darnos cuenta que cuando lo bajamos, lo concretizamos, estamos con la mente, moviéndonos con la mente inferior. Y acá la cosa es tratar de trascender el pensamiento, ¿no? La intelectualidad. Eso es lo único que podría decir con respecto a la pregunta anterior. Gracias. Yo creo que de esto lo importante es darse cuenta, porque creo que es un gran descubrimiento darnos cuenta de que conocer el mundo a través de la mente puede no ser, la mente no es una herramienta fiable de conocimiento. Hay algo más allá que se va a transformar en algo fiable. Pero por ahora es lo que más usamos y es lo que tenemos. Solamente saber que eso es así. Para mí ya eso es súper importante. Saber cómo se construye, digamos, los pensamientos y el tema de las imágenes. Es un capítulo para repasar esos conceptos, que los invito a que lo busquen. Si necesitan el libro en PDF, yo lo tengo, que repasen un poco esas ideas que mencionó Miriam, porque es interesante tenerlas. Después seguimos manejándonos con la mente, en realidad. Hay un comentario una pregunta de Patricia en el chat. Dice, buenas tardes. ¿Por qué la mente oscila y busca siempre lo que queremos nos muestre qué es lo ilusorio y qué no es real? ¿Se acuerdan que anteriormente incluso también Alicia desarrolló el tema de las emociones? Recuerden que estamos con un vehículo mucho más ligero, más que vibra más, y que tener siempre en mente que estamos con elementos
elementarios que quieren ir hacia las emociones más fuertes, más violentas, más groseras, porque es hacia ahí el camino que llevan estos elementos. Y que al principio nuestras emociones están tironeadas y es utilizado el cuerpo mental inferior para adquirir y conseguir todos nuestros deseos y placeres. Y cuando empezamos a decir, no, paremos un poquito, a ver hacia dónde me lleva esta emoción, qué es lo que estoy sintiendo, empezando a observarlas, es cuando puedo, digamos, empezar a conectarme con la parte superior. Dicen que es cuando aparece un atisbo de iluminaciones, porque el Buda ha entrado un poquito allí. Y por ejemplo, cuando hablamos que es ilusorio o no, es algo muy simple. El estado de ánimo nuestro cómo cambia de un día para el otro. Acá hay un tema muy importante también. ¿Cómo afectan los alimentos? ¿Cómo afectan las vibraciones que tenemos alrededor nuestro? Darnos cuenta y observarnos si somos un acumulador, una vasija donde caen todos los pensamientos, ideas alrededor, o si nosotros tenemos la capacidad de generar nuevos pensamientos. Eso es muy importante. Gracias. Ahí levantó la mano Delia. Sí, primero muchísimas gracias Miriam, porque este trabajo tan profundo y tan difícil lo hiciste súper claro. El asunto es incorporar, en mi caso, esa claridad. O sea, necesito, como nos recomendó Emilce, volver a leer el capítulo 8 y, bueno, afirmar estos conceptos tan claritos. Muy agradecida, hermosa la exposición. La pregunta mía es que por ahí uno experimenta o piensa en el tema de la naturaleza de los pensamientos, que son de distintos niveles de vibración, ¿no es cierto? Según el tema de que se trate, a dónde nos llevan, es como una energía muy, muy poderosa. No es como, sino que es el pensar mismo una energía poderosísima. Atrae pensamientos similares. Y entonces por ahí leyendo encontré cómo distinguir, y mi pregunta es el tema de cuando sé que mis pensamientos surgen desde un interior mío, o cuando estoy pensando formas que atrapé. O sea, en realidad yo me imagino nuestra realidad como una sopa cuántica de todos los pensamientos de todo el mundo, pero que encima, igual que Internet, pertenecen a todo el planeta. O sea, el poder que tenemos de sintonizar con aquello que nos interesa realmente, ¿no? Es la capacidad, pero ¿cómo si hay una posibilidad de darse cuenta uno cuando está funcionando, digamos, automáticamente, que eso es lo más fácil, o cuando no? Sí, bueno, eso solo como mi inquietud, ¿no? Nada más, nada más. Gracias, Delia. Deseo agregar algo más. Los buenos pensamientos hacen vibrar la mente más fina del cuerpo.
Cuanto más fuerte sea el pensamiento, más amplia es la vibración. Cuanto más espiritual y desinteresado sea el pensamiento, más alto o más rápido es la vibración. La fuerza del pensamiento produce brillantez. Espiritualidad produce delicadeza de color. Se podrá ver todo esto desde el libro El hombre visible e invisible de Les Bitter. Eso es para los clarividentes, los que tengan desarrollado más la visión, ¿no? Y hay una de las cartas de los maestros en Becky que ellos hablan y dicen: a nosotros, acostumbrados más bien a seguir el pensamiento de nuestro interlocutor o corresponsal, que no las palabras con las que los reviste, generalmente nos interesa poco la perfección de sus expresiones. Observen esto, los maestros de sabiduría observan y siguen el pensamiento. Y tienen la capacidad también de observarlos con los colores con los que teñimos. Los más suaves y sutiles son colores más espirituales. Nosotros no estamos aún acostumbrados a ver, pero ellos pueden observar el cuerpo mental, la intensidad que tiene, depende del interlocutor que tengan enfrente. Así que todo se desarrolla. Depende de nosotros. Gracias. Yo quería agregar un ejemplo que, si bien es conocido, acerca de lo que es la cuestión de la ilusión, y porque en este punto estamos en el mental inferior. El ejemplo básico es que uno va con una linterna, entra en un cuarto oscuro y empieza a iluminar, y bueno, ve una silla, una mesa, pero va viendo por partes, o sea, depende del alcance que tenga ese foco de la linterna, ¿no? Entonces, ves ese pedacito, cuando cambia de lugar la linterna, ve otro pedacito, y lo anterior lo deja de ver. Y así sucesivamente va tratando de armar una imagen mental, justamente, de lo que hay dentro del lugar. Pero esto quería agregarle, estaba un poco pensando en esa cuestión, ¿qué pasa si cuando uno termina de revisar toda la habitación, las cosas se mueven del lugar? Uno vuelve a dar una vuelta y se da cuenta de que todo cambió, pero uno no vio que todo cambió. Yo creo que esa es la cuestión ilusoria, ¿no? Que todo está cambiando constantemente. Entonces la mente está adquiriendo imágenes que cuando las terminó de adquirir ya no se corresponden con la realidad. Y así en una forma continua. Por eso lo que viene a compensar, si se quiere decir de esta forma, esa deficiencia de la mente es Buddhi, ¿no? Lo que sería nuestro aspecto intuicional, que puede ver todo iluminado de una sola vez, inclusive puede ver ese movimiento que ocurre. Mientras ves las cosas, ves también el movimiento de las cosas, ves los procesos, todo a la misma vez. Por eso es tan difícil esta cuestión de querer salir de la ilusión con la misma mente, porque no es la herramienta adecuada para eso. Sí, nos sirve para vivir en el mundo, para desarrollarnos, es una herramienta básica, sin duda, pero si uno quiere salir de la ilusión, tenemos que ir hacia Buddhi, o sea, empezar con conectarnos con nuestra parte mental superior y tratar de empezar a entender las cosas desde un nivel superior. En este caso, del nivel de la intuición. Patricio levantó la mano. Patricio. Sí, ¿se oye bien? Sí. Sí. Que, bueno, gracias, Miriam. Es un tema
complejo, ¿no? En el sentido de que es de esos temas que requieren pensar mucho. El diamante corta el diamante, ¿no? Dicen, y manas hay que pensarlo mucho. Y pensaba en esto que decía Martín, y también lo unía a las preguntas que se hicieron al principio, de la misma percepción médicamente cuando nosotros ahora cada uno está mirando la computadora o el celular. Básicamente el ojo solamente puede captar muy poco, puede captar como mucho el celular o como mucho la computadora. Y sin embargo nosotros alrededor de eso yo tengo toda la habitación y la veo, todo el resto de la habitación. Pero mi realidad es que no la estoy viendo, solo puedo ver la computadora y el resto es una construcción mental que el mismo organismo hace para compensar. Es alucinante, ¿no? Uno puede solamente ver donde está atento. Mi computadora en este momento, lo que tengo todo alrededor es solo una construcción mental. Esto es médicamente, no es que esté diciendo algo, no. Esto es lo que sucede. Y ya eso partimos de la base de que hay que ver, como dice Martín, a veces con la linterna estamos viendo y vamos construyendo el resto de la imagen. Esto que nosotros construimos alrededor, me imagino que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es siempre estarnos cuestionando. Como decíamos, hay que estar atento en el aquí y el ahora, sí, hay que estar atento en el aquí y el ahora. Y también cuestionándome si esto es la realidad como la estamos viendo. Creo que es importante cuestionarse. Si yo no me cuestiono si esto es como parece ser o si esto es lo que es, va a ser difícil que en algún momento pueda después ir un poquito más adelante, ¿no? Como que me parece que el primer paso es cuestionarse la realidad que nosotros creemos, entre comillas. Si yo sé que estoy viendo la pantalla y todo alrededor mío es una construcción mental, me es muy fácil preguntarme cuando veo a una persona, veo a un hermano, veo a alguien en la calle, ¿cuánto hay de construcción mental en eso? Está, pero la construcción mental, mis proyecciones, mis ideas sobre la persona, la memoria, lo que pensé de él. Esa persona puede haber cambiado 20 veces, sin embargo mi memoria me trae una construcción mental. Y creo que eso es lo que hay que cuestionarse, no la percepción real del objeto, sino toda la construcción que hacemos alrededor. Y eso también es manas inferior. Eso es creo que es importante si realmente queremos y estamos viendo de trabajar sobre manas, cuestionárselo todo. Y no, ese cuestionamiento es lo que me permite de alguna manera ser un poco más cuidadoso y ver a esa persona y oírla. Y de repente me puedo sorprender porque no es lo que pienso, armé, estructuré alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esa es una herramienta importante, ¿no? Esta cuestión del aquí y el ahora, ese observar, es porque realmente nos tenemos que cuestionar mucho a nosotros mismos qué es lo que vemos y cómo lo interpretamos, cómo lo vemos entre comillas. Nada, es para seguir aportando ideas, nada más. Miguel. Sí, buenas noches. Lo mío, no sé, por ahí, soy muy nuevito en esto, más en este tema, y capaz que por ahí medio que suena medio fuera de tono. Pero en función de eso, me atrevería a solicitarle o pedirle algún tipo de bibliografía, o si en el momento me lo pueden evacuar las dudas, ya que son muchas. Y las dudas son, por ejemplo, ¿qué es mente? Definir qué es mente. O sea, la mente es un pensamiento, es racional, tiene que ver con la emoción. ¿Existe una mente universal, una sola mente o subdivisiones? ¿Cuáles son los pensamientos cognitivos o mecánicos que me hacen que vaya de un plano a otro y que yo pueda identificar en qué tipo de mente estoy, en superior, inferior? O sea, no lo tengo bien en claro como para partir y poderlo analizar. Más que nada es la duda, nada más, ¿no? Habría que hacer un cuadrito sinóptico, ¿no? La mente, nuestra mente, digo nuestra, pero en realidad no lo es, está dentro de la mente universal. O sea, hay una mente universal.
y es la que nos aporta esa cualidad mental. Y ahí empezamos a hablar de otra cosa, ¿no? Porque básicamente, un poco lo dijo Miriam, empezamos hablando de un vehículo, que bien dijo que el vehículo es algo que, bueno, la conciencia ya maneja, pero que en general hablamos de cuerpo, porque el cuerpo es algo que uno tiene, pero que no lo maneja completamente. Pero detrás de eso hay una energía, una sustancia, me gusta más la palabra sustancia, que le da cualidades a la mente. Y esas cualidades están muy referidas a la mente universal. La mente universal en realidad da origen a lo que es nuestra mente superior. En este caso estamos un poquito por debajo, ya estamos en la mente personal. De la mente superior hacia abajo es todo nivel personal con forma, como dijo bien Miriam, estamos en el nivel con forma. La mente universal hacia arriba es todo sin forma, es solamente vibración, sustancia, porque es todo uno. En definitiva, la explicación rápida es esa, es todo uno. Pero es muy lindo tema para desarrollar porque hay muchas cuestiones muy finas ahí que uno tendría que poder poner en un pizarrón para entender las interrelaciones que hay. Muchas gracias. Miriam. Y quería agregar esto. La comprensión de todo lo que estamos viendo debería inducir al hombre a cambiar la actitud de su conciencia con respecto a la vida diaria y vigilar la actuación de su mente. Es decir, qué clase de pensamientos tengo, si son malos, buenos, si tengo prejuicios, como decía Patricio, qué cualidades, si son indeseables, si son deseables lo que tengo en mi mente. Dice que alcanzando, esto lo dice Powell, alcanzando en cuerpo mental, Miguel, ese es uno de los libros, alcanzando el estado preliminar de autoconciencia mental, el hombre debería observar la diferencia entre la condición de los pensamientos cuando llegan a su mente y la condición de los mismos cuando salen. O sea, observar qué ha agregado durante el tiempo que los ha mantenido. De esta manera su mente llegará a ser realmente activa y desarrollará sus poderes creadores. Hay uno de los dichos del maestro K.H. que dice, de los maestros de sabiduría, dicen, vos y solo vos decidís la manera en que vas a afectar a otro. Fíjense qué importante es. Y nosotros andamos por la vida así, muy con piloto automático, ¿no? Creo que la teosofía nos muestra una manera distinta de observarnos, de conocernos. Estos temas que estamos tratando no se encuentran en cualquier lado. La teosofía es algo que en la literatura teosófica es muy amplia y bueno, es importantísimo indagar por ahí. Gracias. Gracias a vos, Miriam. Hay en el chat un comentario que quería leer. Es de Ángela. Dice, muchas gracias, Miriam. Excelente, pero realmente deja muchas preguntas y eso es bueno. Y ese es nuestro trabajo. Bueno, esto me pareció interesante, ese comentario. Por eso lo quise leer. Hay otros comentarios y agradecimientos. Me pareció ver que Juan levantaba la mano, ¿sí? Dale, Juan. Hola, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola a todos, interesante, muy bien desarrollado, te felicito por el trabajo. Es interesante entender que la mente inferior es mecánica, su función es más o menos clara, o sea, lo que hace es tomar información y agregarla o desagregarla. Lo que realmente vale es la mente superior.
Pero aquí quiero plantear lo que plantea también Taimi. Dice, si uno lo piensa, uno tiene un cuerpo físico, un cuerpo emocional y tiene una mente. ¿Cómo una persona que se dice inteligente, entre comillas, fuma sabiendo que fumar le hace mal? Eso nos muestra que el que manda es la emoción. Es interesante esa parte que lo dice, no sé si lo dice Taimi, me lo dice otro autor. O sea, entender que en el fondo esta mente inferior es mecánica y tiene una función de ayudarnos a desarrollarnos. Y nada más. El verdadero desarrollo viene en la próxima mente, en la mente superior. Y esta mente es importante, y por eso la nombra, es importante porque nos ayudó a llegar a este estado, pero es la base para seguir al siguiente estado. Es tan interesante esta mente, mi señora es psicóloga, y a veces conversamos, por ejemplo, del Alzheimer. Como una persona enferma de Alzheimer, o una persona con ciertas enfermedades, mentalmente, cuando tiene vacío, lo rellena. Ahí está su mente inferior funcionando. Va y crea cosas. Se le olvidan pasajes de la historia y crea, no, si esto pasó así, yo conocí a tal persona. Eso muestra cómo esa mente inferior tiene una función y se cumple correctamente. Pero lo importante es desarrollar la otra mente, que es la que realmente nos lleva a la esencia y al ser. Eso sería. Muchas gracias, Juan. Muy buen aporte también. Bueno, todos los aportes son muy buenos. Ahí Delia levantó la mano de nuevo. Por favor, quería pedirle a Miriam la biografía de Powell. No lo conozco. El nombre del libro, dónde se puede conseguir, porque no lo tengo, no lo conozco. Yo los tengo todos en PDF. El doble etérico es uno. Luego tiene el cuerpo astral. Luego tiene el cuerpo mental. Luego tiene el ego y el cuerpo causal. Un libro súper interesante porque habla de la relación entre la personalidad y el yo superior. Y después hay otro que es Sistema Solar, que es más complicado, pero esos son todos los libros que él tiene. Fíjense que Powell los va a llevar a tocar muchísimos temas. Hasta, por ejemplo, cuando habla de que en la evolución, en la etapa de evolución del hombre, el cuerpo mental sirve a este como vehículo separado y distinto de conciencia, por cuyo medio puede vivir y actuar completamente independiente, tanto de su cuerpo físico como del astral. Y acá nos está hablando de la vida después de la muerte. O sea, la vida después de la vida. Fíjense, tiene muchísimo. Pues muchas gracias a todos, pues, y a Emilce, por favor, a Miriam, a todos. A todos, a todos. Gracias. Las colaboraciones de todos son valiosas. ¿Te parece de cerrar, Miriam? Si no hay otro comentario. Gracias. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Emilce, que sigas pasando lo lindo en el día de tu cumpleaños. Gracias. No, gracias. Qué lindo. Gracias, Miriam, por la presentación. Muy buen trabajo, Miriam. Muchas gracias. Muchas gracias a Miriam. El trabajo fue excelente, sí.